Muy buenos días, queridos hermanos en la fe, queridos amigos. En esta mañana quería compartir contigo una palabra, quería compartir contigo una reflexión con la cual Dios habló a mi vida, ¿no? Quería bendecirte, quería darle gracias al Señor por este día maravilloso que nos regala, después de tantos días de lluvia, de tantos días de viento. El Señor nos está regalando un hermoso sol en este día feriado. Y bueno, que en este día podamos poder compartir con nuestra familia, que podamos compartir primeramente un tiempo con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y bueno, quería compartir contigo la importancia de tener un altar familiar, la importancia de tener un altar en nuestro hogar, no solo ser nosotros aquellos que oremos, que clamemos, sino toda nuestra familia, todos aquellos que viven en nuestro hogar, que podamos tener un altar con nuestro esposo, la esposa, con nuestros hijos. Es la importancia de orar en familia, ¿no? Dice que cuando una familia ora unida, permanece unida. Así que bueno, en esta mañana quería compartir contigo Romanos 12, 1 y 2, que dice: así que hermanos, dice deberes cristianos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice la palabra que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio agradable a Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué significa altar primeramente? El altar era el lugar de sacrificio, donde el pueblo presentaba un sacrificio a Dios. ¿Y cuál era el propósito de ese altar? El propósito era establecer y mantener la relación del pacto entre el hombre y Dios, entre el pueblo y Dios. Entonces ese es el propósito del altar, de poder mantener esa relación con el Padre, de poder mantener esa comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial. Tenemos que ver nosotros que somos ese altar, si nuestro altar está encendido, si continúa encendido. No debemos dejar que el altar se apague, que la llama de nuestro altar se apague. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y esa llama se enciende, porque nosotros antes el altar era de piedra, el altar podía ser de bronce, pero hoy el altar somos nosotros, es nuestro cuerpo, nuestra vida. Este es nuestro altar. Es el templo del Espíritu, es el templo de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro deber, es mantener encendido el fuego del altar, del sacrificio, el sacrificio que sea diario, que sea todos los días, que no sea una vez cada tanto, sino todos los días. Ustedes fíjense que cuando uno, por ejemplo, en una salamandra, en un hogar, prende el fuego, pone tablitas, papel y prende, pone una leña, un tronco, y eso se mantiene encendido. Y si yo no sigo poniendo esos troncos, si no sigo avivando, esa llama comienza a apagarse hasta que se apaga del todo. Y una vez que se apagó, es difícil encenderla, es difícil volver a reanimarla. Entonces, que estemos reanimándola siempre, que siempre estemos poniendo para que ese fuego no se apague. Entonces, es nuestro deber como sacerdotes, porque cada uno somos un sacerdote, es nuestro deber mantener ese altar, ese sacrificio encendido, ese fuego encendido. Vamos a Éxodo
que nos habla un poquito, Éxodo 20. Y dice la palabra de Dios, dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas, de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, en ese momento, en el Antiguo Testamento, vemos cómo era que se hacía el altar. Harás el altar de tierra, acá. Después, con piedras también hacían altares. Vemos también en Levítico que nos dice sobre la ofrenda que debemos traer, que debían llevar eso ellos en ese tiempo. Levíticos 1, 2 y 4 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes ofrezca ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, harán vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Su ofrenda dice que se ofrecerá de su voluntad, será una ofrenda voluntaria. En el Antiguo Testamento las ofrendas eran de esta forma, con animales. Cuando viene Cristo, Él fue esa ofrenda. Esa ofrenda y fue ese cordero inmolado. Entonces, a partir de que Cristo se ofrendó, ¿no?, en la cruz, las cosas cambian para hoy, para nuestro día. El altar es el lugar de consagración, es el lugar que yo escojo en mi hogar para que sea un lugar, un tiempo para estar consagrado, un lugar donde yo públicamente muestro mi consagración y mi dependencia de Dios. Si yo estoy conectado con el Padre, ahí yo estoy mostrando que dependo de Él, dependemos de Él. Pero muchas veces nosotros no lo aceptamos de esta forma. En Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Un sacrificio acepto, agradable a Dios, es lo que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios en nuestro altar. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. O sea que Dios no se agrada. Antes, en el Antiguo Testamento, había que ofrecerle animales. Pero hoy en día, a partir del Nuevo Testamento, a partir del sacrificio de Cristo, ya Dios no mira lo que vos puedas traerle. Dios lo que mira es tu corazón, la actitud de tu corazón, lo que vos hagas, la actitud con la que vos vengas delante de su presencia. No con altanería, con orgullo, sino con humildad, que vengas delante de su presencia. El sacrificio, fruto de labios que confiesen su nombre, exaltar el nombre del Señor, cantar alabanzas al Señor, de eso se complace Dios, de hablar cosas buenas, de eso se complace Dios, si ayudo a otro, de las buenas obras de nosotros, que seamos hospitalarios, que tengamos una actitud de integridad, que lo que yo digo y lo que hago tenga congruencia, que sea lo mismo, no que diga una cosa y haga otra. Eso es de lo que
Dios se agrada, de ese sacrificio es del cual Dios se agrada. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto le habla a Saúl. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos? ¿Se complace Jehová tanto en lo que vos le puedas traer? Más que en la actitud de tu corazón, más en lo que vos hagas. Dice, ciertamente el obedecer, Dios se complace en eso, en la obediencia. Ciertamente ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, la actitud de mi corazón, como yo vengo delante de Dios, no lo que yo pueda traerle, lo material que pueda traerle, sino la actitud de mi corazón. Si vengo con humildad, si soy obediente a lo que Él me manda. El altar es donde nos encontramos con Dios y donde nos entregamos a Él por completo, donde nos entregamos por completo a Él. Hoy en día nuestros altares no son de piedras, ni ofrecemos animales. Ofrecemos nuestra vida a Dios, y es algo necesario para cada uno de nosotros como cristianos, ofrecer nuestra vida a Dios. Que cada día podamos decirle, Señor, te ofrezco mi vida como un sacrificio vivo. Quiero vivir bajo tus mandamientos, bajo tu voluntad. Quiero caminar como a vos te agrada. No como a mí me place, no conforme a mis deseos, no, conforme a tu voluntad. Si es algo necesario para nosotros como adultos, cuánto más a los niños, a los jóvenes, que ellos recién están arrancando, que muchas cosas no entienden. Entonces, cuánto más debemos enseñarle nosotros a nuestros hijos. Ellos necesitan nuestra guía para poder hacerlo. Dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos y podamos instruirlos para que ellos puedan aprender a tener ese altar, que puedan aprender, porque el día de mañana ellos van a dejar nuestra casa, van a tener su propio hogar, y ellos ahí también van a tener que saber cómo orar, cómo buscar del Señor. Entonces es nuestro trabajo enseñarles. Y cuán importante es ese altar familiar. Allí vemos que la presencia de Dios se derrama. La presencia de Dios se derrama uno orando uno, pero cuánto más cuando está la familia unida, cuando está la casa unida, cuando está la casa con una misma visión, cuando está la casa que se pone de acuerdo, cuando la casa está en acuerdo. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, cuando hay 2 o 3 con una misma actitud, cuando hay 2 o 3 con un mismo sentir, dice que allí está Él. Entonces que nosotros podamos adorar al Señor, no solo nosotros, sino que también instruyamos a nuestros hijos. Quizá no sos maestra, no sos maestro, pero el mejor maestro es el Espíritu Santo y Él te va a ir guiando. Te va a ir guiando a hacer devocionales. Cuán importante es hacer devocionales con nuestros hijos, en las personas que viven con nosotros. Cuán importante es. Esto Dios traía a mi vida porque me confrontaba, porque yo siempre tuve escuelita con mis hijos, siempre fui su maestra. Y hace unos meses que no lo estábamos haciendo. Y Dios me confrontaba con esto, de volver a enseñarles, de no quedarme, no de aprender yo sola, sino de enseñarles a ellos también, de seguir enseñándoles.
porque cuán importante es. Porque mi oración es cada día, Señor, que mis hijos nunca se aparten de tu camino. Pero Dios me hablaba y me ministraba, pero vos dejaste de instruirlos, vos dejaste de enseñarles. Entonces con esto Dios confrontaba mi vida. Y digo, sí, Señor, tengo que volver a tener otra vez eso teníamos una escuelita, le habíamos puesto nombre, una escuela bíblica aquí en mi casa, y habíamos dejado de hacerlo. Pero realmente que, así como yo he comenzado nuevamente, que vos, si nunca lo hiciste, que puedas comenzar ahora a hacerlo, a enseñarle, a instruirle, porque es importante el altar en nuestro hogar, en nuestra casa. Es importante que enseñemos a nuestros hijos, a los que tienen nietos, a sus nietos, a que nos humillemos delante del Padre, a que sepamos tener ese tiempo en familia, ese tiempo en oración, ese tiempo de clamor delante del Padre. Es muy importante, es muy importante. Es importante porque podemos adorar juntos al Padre Celestial. Es importante porque podemos tener un tiempo de comunión con Dios. Podemos fortalecer los lazos familiares. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, el mundo está dispuesto, está presto para arrebatarlos, para robárselos. Podemos pedir la guía cada día al Señor, podemos pedir cada día que el Señor nos guíe, que alinee nuestros pasos a su voluntad, y podemos interceder unos por otros. Podemos interceder unos por otros. Y poder crear ese hábito, no como una rutina, como una mera rutina, sino que sea un estilo de vida, de tener ese tiempo con Dios, y que nuestra familia también esté en ese tiempo con Dios. La familia que ora unida permanece unida. Entonces en esta mañana quería compartir de esto porque Dios ha hablado a mi vida y también quería compartirlo contigo, porque así sea que a una persona le pueda llegar, ya es suficiente. Dice la palabra que toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que da fruto para lo que Dios la envió, ¿no? Entonces que podamos realmente tener ese altar en nuestro hogar, que podamos tener ese altar y la manera de poder renovar nuestro entendimiento, que decía la palabra en Romanos, que renovar nuestro entendimiento es leyendo la palabra, porque de esa forma vamos siendo enseñados, vamos siendo confrontados por la presencia de Dios, vamos siendo encaminados. Entonces que podamos realmente tener ese altar en nuestro hogar, que podamos preparar un tiempo para buscar de la presencia de Dios, que podamos preparar un tiempo para enseñarle a nuestros hijos, para tener un devocional en familia, porque allí el Espíritu de Dios se va a ir manifestando en nuestras vidas y nuestra mente se va renovando. Y de esa forma, de ese modo, podemos ir entendiendo cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. De esa forma podemos ir viendo qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios se va revelando en nuestras vidas y nos va mostrando, nos va limpiando, nos va mostrando qué es lo que debemos sacar, qué es lo que debemos corregir en nosotros. Entonces, la importancia de tener ese altar, en nuestro hogar, en nuestra familia, de poder enseñarle a nuestros hijos, poder instruirles. Que en este tiempo, hoy se va a hacer una oración, un clamor, más que una oración, un clamor, una intercesión, interceder por nuestro país. Que podamos en familia interceder. Interceder es ponerse en la brecha. Interceder es pararse y clamar como que la necesidad fuera mía propia, que podamos interceder en este día con nuestra familia por la Argentina. Que Dios tenga misericordia. Dice la palabra en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare
sobre el cual mi nombre es invocado. Si mi pueblo se humillare, dice, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Entonces que podamos tener ese altar y que en familia podamos humillarnos delante de Dios, delante de su presencia, y podamos ver la mano manifestarse de Dios, que podamos clamar, que podamos rogar por aquellos que están pasando necesidades. Hay personas que han perdido seres queridos, hay personas que están sin trabajo, hay personas, más allá de este virus que estamos pasando, hay personas que han sido desahuciadas por la ciencia, hay personas que están esperando su muerte. Pero si nosotros nos humillamos y clamamos, Dios oirá, dice que Dios oirá. Que podamos humillarnos en este día, en nuestro altar familiar. Y que no sea un día, ni dos, ni tres, sino que sea algo constante. Que sea algo constante. De poder buscar al Señor en familia. De poder hacer que ese fuego de nuestro altar sea reavivado cada día. Así que hermano, hermana, amigo, amiga, que esta palabra pueda llegar directo a tu corazón, que esta palabra pueda llegar directo a ti y que pueda dar fruto, que podamos entender la importancia de buscar a Dios en familia, la importancia de buscar a Dios en familia y de instruir a nuestros hijos, porque si nosotros, hay una promesa que dice que cuando sea viejo no se apartará, pero primero dice instrúyelo, enséñale, porque si nosotros no lo instruimos, no le enseñamos, el mundo está dispuesto a enseñarle y a arrebatarlo. En el mundo hay perdición solamente. Todo lo que te ofrece el mundo es vano, es momentáneo, pero lo que te ofrece Dios es eterno. Que podamos buscarlo en familia, que podamos renovar el altar, que podamos renovar ese altar. Así que amado, amada, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que puedas reunirte con tu familia a clamar por las necesidades, no solo las nuestras, sino por las necesidades del otro, porque eso es el Evangelio es el otro. El Evangelio es el otro. Así que amado, amada, que Dios te bendiga en este día, en esta mañana, este día hermoso que Dios nos ha regalado y que podamos compartirlo y que podamos ver el obrar de Dios. Que Dios te bendiga.